Buenas tardes. Carlos, muchas gracias por sumarte a esta entrevista. Carlos Avendaños es el director del proyecto Políticas Públicas, Seguridad Ciudadana y la Militarización en la Venezuela Bolivariana 1999-2020. Por favor, contanos, Carlos, de qué se trata tu proyecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, básicamente es un proyecto marcado en el análisis de políticas públicas, específicamente en la política criminal, ¿no? Esto está marcado en la política criminal venezolana, en lo que denominé el periodo bolivariano, que es finales de los 90, digamos, donde asume el chavismo la presidencia hasta el 2020, ¿bien? Y la idea principal es analizar realmente qué es lo que sucedió en la conformación, gestión y aplicación de la política criminal venezolana con una mirada desde adentro, ¿no? Desde los propios actores que formaron parte de estas dinámicas. En este sentido, pues, estamos utilizando una metodología que está basada en una triangulación de mix métodos, ¿no? De métodos mixtos. Por un lado, el análisis de todas las fuentes secundarias estadísticas disponibles en materia de criminalidad en Venezuela, y por la otra, una fase más cualitativa que implica la entrevista a los actores clave que he podido conseguir en materia de esta gestión, ¿no? Por supuesto, el análisis de políticas públicas siempre implica, digamos, el relevar todas las implicaciones de los actores, ¿no? Que están inmersos en cada una de las etapas de la misma. Lo mismo en varios periodos en la política venezolana, donde hubo quizás una disminución de muchísimos indicadores importantes que para la tradición criminológica forman parte del comportamiento delictivo, como los índices Gini de desigualdad, el tema de la pobreza, la exclusión social, periodos donde disminuyó, la tasa de criminalidad aumentó. Entonces, para dar un marco como explicativo y un aporte importante al análisis de las políticas públicas, pues se propuso esta investigación con estas particularidades y la singularidad que hay en Venezuela, sobre todo con la participación del componente militar en toda la esfera, digamos, política, ¿no? Quizás que una de las hipótesis centrales de la tesis tiene que ver con hacer un relevamiento de esto, ¿no? Como el proceso de militarización, que es entendido como el proceso mediante el cual los militares, digamos, toman funciones que no les son propias a su ámbito natural, ¿no? Y son ministros, forman parte de la política, son alcaldes, son gobernadores, y cómo esto está asociado también a los diversos actores que hay en materia de la seguridad, ¿no? Como las ONG, como también la parte de los académicos, como también, digamos, los integrantes de la parte civil, que están inmersos en todo el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, y todas las dinámicas y las contradicciones que hubo en todo este periodo, pues da una riqueza bastante interesante a la hora de analizar estos procesos desde adentro, ¿no? Entonces, básicamente esa es la mirada. Muy interesante, Carlos. Y una pregunta, ¿el equipo de investigación de este proyecto cómo se compone? Sí, bueno, en este caso lo dirijo yo, forma parte de una línea de investigación, digamos, que llevo de hace tiempo, que está muy vinculado a los estudios de maestría y doctorado, y entonces tenemos un grupo en Venezuela, específicamente que me colabora como parte investigativa en algunas, digamos, datos que hay que conocer, sobre todo ligado a la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes, y el resto digamos, de la conformación lo estoy llevando como yo mismo como director del programa, Muy digamos. bien. Muy bien. Y Carlos, ¿cuál es el marco teórico que estás manejando para llevar adelante el proyecto? Sí, yo como postura, digamos, epistemológica, me estoy adentrando o asumo lo que es el ultrarrealismo criminológico, ¿no? Que es una postura epistemológica muy cercana a la antropología, donde la idea es comprender los fenómenos desde la fenomenología del campo, ¿no? Es decir, generar teoría desde lo que se está
encontrando en la propia acción de la investigación, ¿bien? Y me estoy centrando mucho también como un marco interpretativo de un concepto, un constructo que ha sido muy discutido, de hecho lo estamos discutiendo mucho en la conformación de la investigación, que tiene que ver con la noción de populismo penal o populismo punitivo propuesto por John Pratt en el contexto anglosajón y ha sido traído también a Latinoamérica en varias investigaciones, y eso es un marco, ese constructo, ese concepto lo estamos tratando como un marco analítico, ¿no? Uno poco ver si efectivamente esta mirada de lo que se entiende como el populismo penal o punitivo, es decir, cómo de alguna forma todo el aparato penal empieza a recrudecerse o a ser mucho más punitivo, pensando que esto es la mirada que quieren la mayoría, digamos, potenciales votantes, ¿no? De repente. Entonces, cómo quizás las demandas sociales por mayor seguridad o la percepción de inseguridad pueden presionar al aparato penal para que las respuestas del Estado ante el aumento de la criminalidad sean mucho más punitivos, ¿no? Entonces, este es otro como dentro de la hipótesis, el marco también analítico que estamos utilizando en esta investigación. Muy interesante. ¿Y has podido ya generar algún resultado que puedas anticipar, algo que puedas compartir? Sí, bueno, los adelantos que hemos dado nos hemos encontrado con varias cosas interesantes, ¿no? En principio, entender que, bueno, que el Estado evidentemente, o demostrar nuevamente que no se comporta como un modelo monolítico, digamos, que, que todos sus componentes actúan de la misma manera, de forma homogénea, ¿no? Nos estamos consiguiendo con un Estado muy heterogéneo, con formas de pensar muy distintas y con unas contradicciones que se dan a lo interno de la producción de las propias políticas públicas, que son muy interesantes y muchas veces contrastantes unas de otras, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, en principio, darnos cuenta que la mayoría de los ministros del Ministerio de Justicia en Venezuela han sido todos militares, hombres, ¿no? Muy pocos civiles, por lo menos en el periodo hasta el 2015, que es el que tenemos como levantado con mayor seguridad, ¿no? Un solo ministro, dos ministros civiles de naturaleza civil y uno de ellos de naturaleza civil y especializado, especialista, es decir, un criminólogo, que es Tarek El Aissami, que fue el ministro que más duró en ese periodo, y durante su gestión se abrió una ventana política donde ingresaron muchos académicos a pensar la política pública venezolana. Ese periodo fue muy interesante porque se realizaron estudios empíricos, análisis, estudios, encuestas de victimización, y se produjeron, digamos, la introducción de muchísimas reformas, reformas policiales, reformas penitenciarias, todo enmarcado dentro de un análisis macro muy interesante de estudios empíricos, ¿no? Y fue muy interesante ir observando cómo, a pesar de que se estaban implementando estas acciones, las tasas delictivas seguían en aumento, además con ciertos casos de conmoción pública que los vamos a ir relevando, se posicionó la inseguridad como un problema público y esto fue generando en acciones cada vez más represivas, cada vez más punitivas. De hecho, hubo mucha contrastación entre el fenómeno de los militares y los civiles también, ¿no? En este caso, dentro del mismo ministerio, a pesar de que había un ministro civil, digamos, el viceministro era militar, estaba como, había una mixtura, ¿no? Entre componentes militares y civiles que hacía una suerte de pugna interesante en el discurso, ¿no? Mientras los militares decían, bueno, nosotros somos los que sabemos de seguridad, porque somos como que los duros, los civiles decían, bueno, pero es que la seguridad tiene que ser el concepto de seguridad ciudadana y hay que ser un modelo preventivo, ¿no? Entonces, esta conformación de discursos se vio en choque también en la propia gestión de la política criminal. Y lo que fue generando, lo que parece que fue generando, es que estos civiles, estos ONG, fueron de alguna manera excluidos y fueron subordinados a la lógica militar. Por eso que el proceso de militarización es una hipótesis bastante interesante acá, ¿no? Los militares terminan imponiéndose en materia de seguridad y lo que terminan haciendo es operativos militarizados, digamos, esta lógica de guerra contra la delincuencia, generando una gran cantidad también de situaciones adversas incluidas allí.
Entonces, esto es uno de los hallazgos que estamos dando, que estamos encontrando, ¿no? Muy interesante, Carlos. ¿Y cómo recoges la información? ¿Con qué metodología te manejas? Sí, estamos realizando, bueno, lo primero es recolectar información de lo que hay en materia de estadísticas, ¿no? Este periodo de investigación empírica que se realizó en Venezuela da muchos datos, ¿no? Hasta el 2012 hay una gran cantidad de información. Después es recopilar información secundaria de ONGs y observatorios de la violencia, porque bueno, después no se han publicado más cifras oficiales como tal, ¿no? Entonces ha sido un poco difícil conseguir los datos oficiales en números para hacer análisis de cómo ha evolucionado o no el comportamiento delictivo, ¿no? Lo mismo con estadísticas judiciales y de otras instituciones. Y lo que ha resultado mucho son las entrevistas a los actores claves, ¿no? Y esto es muy interesante en materia de metodología, porque durante mucha tradición se piensa que las entrevistas tienen que ser cara a cara, tienen que ser presenciales, y este mismo avatar, digamos, de la pandemia y las nuevas tecnologías, pues hemos demostrado que las entrevistas también pueden dar un fruto muy interesante, hacer entrevistas a través del ciberespacio, ¿no? Entonces, entrevistas a través de WhatsApp, por ejemplo, notas de voz, que sirven también como grabaciones y después se desgraban, y grabaciones y entrevistas como esta que estamos dando acá en este momento, que son grabadas, después eso lo estamos desgrabando y los estamos analizando a través de un programa de análisis cualitativo para generar las categorías de análisis, los análisis del discurso y empezar a analizar todo lo contendiente de este ámbito cualitativo. Muy bien. ¿Y hay alguna comparación con lo que sucede en Argentina o es solo un proyecto solamente sobre lo que sucede en Venezuela? Sí, la mirada es hacer digamos, la idea es tener una línea de investigación que sea pie para hacer análisis comparados en Latinoamérica, de hecho, en materia Ah, de política criminal, políticas públicas. Entonces, esa sería la siguiente fase, ¿no? De hecho, estamos conformando algunos otros grupos de investigación, estamos como que con las ideas de armar estas líneas para que esta misma mirada la podamos aplicar de forma comparada en todo este contexto, ¿no? Porque además es bien interesante hacer esta criminología comparada con estas formas de metodología que hacen un relevamiento digamos, el día a día de una política pública aplicada, ¿no? Que quizás pasa de largo en muchísimos análisis reduccionistas, solamente vemos de repente números de estadística, pero lo que hay detrás de los actores que están detrás y cómo de alguna manera todos los distintos actores modifican el ámbito, pues es interesante relevarlo, ¿no? muy bien, ciertamente que sí. Y una pregunta, la última pregunta, Carlos. ¿Qué producto conceptual y material pensás obtener con esta investigación? Si queremos, en última instancia, publicar un libro Ujú. que recoja, evidentemente, todos los hallazgos que vamos a hacer con estas formas de acercarnos a esta realidad de política criminal. Muy bien, ok. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muy interesante. Te deseo la mejor de las suertes en el proyecto. Eventualmente, si pensás que hay algún resultado puntual que podamos volver a generar otra entrevista, me lo puedas contar y lo volvemos a dejar grabado en la página, estaría bueno. Excelente, por supuesto que Hacemos sí. otra próxima reunión. Bueno, me Claro que despido sí. ahora y dejo de grabar y después te despido nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.